Primero, para hacer una buena consumen, ¿son nacionales o son importados? Importados, ¿no? Tablets, smartphones, ¿no? Zapatillas, ropa, lácteos, todo es importado. Pero también hay que pensar con una buena base que la actividad económica más fuerte que tiene el Perú, ¿cuál es? La minería. No te voy a explicar esto. Y sobre todo el cobre. El mayor productor mundial de cobre, ¿quién es? Chile. Y el segundo productor mundial de cobre es Perú, ¿no? Entonces, Perú gira su economía en función al cobre. Hay muchos alumnos profesor y la exportación de arado, de esparro, sí, es muy fuerte, ¿no? Que cada vez lo está dejando el mercado fuera Chile, pero no se compara en nada como lo que hace la minería, lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces tenemos agentes económicos nacionales por el lado de Perú y agentes económicos que extranjeros. Eso que hace, pues, van a intercambiar, ¿qué intercambia? Bienes, ¿no? Es un poco lo que vieron un poquito la semana pasada. Acá tenemos esta partecita. A ver, algo así. Pero ¿cómo se pone acá para maximizar, ¿saben ustedes, chicos? El celular. No, se puede poner así. Hay un botón que dice presentar. Ah, ya. Ahí. Acá. Ya. Entonces, acá tenemos por un lado las exportaciones. ¿Y qué viene a ser una exportación? La exportación es cuando un producto se va a ¿dónde? Al extranjero. Nosotros no podemos decir que una exportación es que yo exporto a Trujillo, no. Tú exportas a dónde? Al extranjero, ¿no? Entonces eso tiene que quedar muy claro. Y también por otro lado existen las importaciones, ¿no? Pero justamente ahí yo vi una preguntita, creo, en su libro. Las exportaciones en nuestro país son de dos tipos, las tradicionales y no tradicionales, ¿no? Que muchas veces los que saben dicen esto, ¿no? ¿En qué se diferencia un tradicional y no tradicional? Tradicional es algo cotidiano, o sea, es lo que un país se dedica de repente en los últimos 20 y 30 años. Por ejemplo, en el caso del Perú, su exportación tradicional siempre se dedicó a ¿qué? La minería. Y lo no tradicional es lo que de repente recién está que incursionando. Y ahí es donde esa palabra que se habla como este famoso cliché, valor ¿qué? Valor agregado. Que el valor agregado es cuando pues le das una transformación, ¿no? En ese sentido, luego tenemos la importación. El Perú que importa insumos, viene de capital como equipos y viene de consumo. Entonces, en este sentido, pues todos los países del mundo van buscando practicar un comercio exterior, ¿no? Porque algo que tiene que quedar claro en las economías es que ningún país se puede considerar que autosuficiente. Y ese es un poco el problema que está teniendo Donald Trump, ¿no? Él cree que es autosuficiente, ¿no? Pero eso no es así. En un país es autosuficiente, ¿no? Algo que por ahí a veces también vino los exámenes es que tienes que saber la famosa balanza comercial. Que la balanza comercial, vamos a ponerlo acá, una balanza comercial así corto y preciso que viene a ser, una balanza comercial viene a ser la medición entre las exportaciones e importaciones de un país con otro. Es como, por ejemplo, que diga, ¿no? Puedes hacerlo de manera global, pero mejor se hace de país a país, ¿no? Eso es la forma. Entonces, es como que el Perú diga, terminó el año 2024 y cómo fue el intercambio comercial que yo tuve con Estados Unidos. Entonces, quiere decir que si, por ejemplo, yo exporté 150 millones de dólares e importé 140, quiere decir que ese saldo que va a ser positivo. Y es algo que lo tiene que ser
cuando la exportación es mayor que la importación, ¿cómo se va a llamar eso? Superávit. Pero acuérdate que es superávit comercial, ¿ah? Tienes que tener mucho cuidado porque no sé si en su temario ustedes estarán en lo que es presupuesto público. En presupuesto público hay un superávit, pero no es comercial. Es superávit presupuestal. Ahí hay que estar muy fino con esto. Entonces, en el comercio exterior se llama superávit comercial, pero si las importaciones son mayores que las exportaciones, ¿cómo se va a llamar eso? ¿Esto qué significa? Que al final de un periodo de un año, un país importó más que lo que fabricó, que lo que vendió. ¿Por qué? Porque de repente, pues, hubo paralización de producción, ¿no? Huelgas, eventos como el COVID, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, es como el COVID. El Perú compró más, sí, siguió comprando, pero no hizo tanta producción. Entonces, en esos eventos puede ser que el déficit sea así, ¿no? La importación. Pero, si un país de exportación es igual que su importación, ¿cómo se va a llamar eso? El famoso equilibrio comercial. O sea, no hay ni ganancia ni pérdida, ¿no? Hay un equilibrio. La idea es que siempre un país tenga que un superávit, ¿no? Un superávit. Entonces, tenemos esta partecita. Ahora, acuérdate de algo. ¿Cómo se llama el dinero extranjero que ingresa a un país? Divisa. En el caso, en el comercio internacional, la divisa que más se mueve en el mundo, ¿cuál es? El dólar. El dólar. El dólar. Acuérdate de algo, que las exportaciones del Perú no son en soles, ¿son qué? ¿No? No es decir, una vez proyecto de sonsa. Y algo también importante que en el caso del Perú, las exportaciones están exoneradas de todo tipo de tributos, ¿no? Por ejemplo, tú cuando vendes acá en una bodega, ¿qué te cobran? El IGB. Pero las exportaciones están exoneradas. En otros países sí cobran, ¿no? Pero en el Perú, por motivo de fomentar la exportación, todo exportador no paga. O sea, su factura, que se llama comercial invoice, no está sujeta a IGB, ni a aranceles, ni al IVA, a nada de eso, ¿ya? Entonces, tenemos ello. Tenemos las reservas internacionales, ¿no? Que es la cantidad de divisas. ¿Quién maneja las reservas en nuestro país? El Banco Central de Reservas. Está muy bien manejado desde hace más de 20 años. ¿Por quién? Larga vida al señor Julio Velarde, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿No? Luego, ya entramos un poco más de fondo para entender el tema. Lo que ha puesto muy de moda Donald Trump, ¿no? Los famosos aranceles. Ahora le quiere cobrar aranceles a las películas. También le quiere cobrar aranceles a las películas. En una forma precisa y corta, ¿qué es un arancel? Un arancel es un impuesto que se le cobra a las importaciones. Se crearon hace muchísimos años. ¿Por qué se crearon? Más o menos para que lo entiendas así. Es como si, acuérdate, economía, ¿quiénes fueron los que hicieron la revolución industrial? Inglaterra, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Que hicieron la máquina a vapor, todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que comenzaron a exportar. Imagínense que yo soy Inglaterra, ustedes son Europa, ¿no? Entonces yo comienzo a exportar, ustedes me compran a mí, pero ¿cómo se llama esta palabra en la economía que cuando tú produces a mayor cantidad bajan los costos? ¿Cómo se llama la economía? Economía de escala, ¿cierto? A mayor producción, ¿qué pasa con los costos en la economía de escala? Baja. Es cuando tú vas a Gamarra, ¿no? No te viene por una unidad, te viene por qué? Por docena. Si compras un cajón, ¿qué pasa con el costo? Baja. Y si compro ya un fardo, sigue bajando. Entonces, Inglaterra comenzó a desarrollar una gran economía hispana. Entonces, para los mismos países europeos era más barato comprarle a Inglaterra que a su propio país. Pero ahí pasa algo muy peligroso. ¿Qué van a pasar con las empresas de esos países? Van a quebrar. Y es ahí donde se crean los aranceles. El arancel tuvo un propósito. El propósito del arancel, ¿cuál era? Y es pregunta de examen de admisión, que hasta el día de hoy es. El propósito de un arancel es proteger la industria nacional. Ese. No hay más palabras. El propósito de un arancel es proteger. ¿Qué es industria? Las empresas de tu país. ¿Ya? Entonces, el propósito de un arancel es proteger la industria nacional. Pero, lastimosamente, pasó como lo que hace Donald Trump ahorita, pues.
todos los países comenzaron a aplicarse ¿qué? Aranceles. Imagino que todos ustedes son los países del mundo, tú le aplicas arancel ahí, entonces se desvirtuó el propósito de arancel. Entonces, si nosotros entendemos algo, si todos nos cobramos aranceles, ¿qué va a pasar con el comercio exterior? Desaparece. No es que todo el mundo se cobra arancel, ya va a desaparecer. Entonces, es ahí donde los países se reúnen y dijeron de que tenía que haber una apertura del mercado. Y donde se entendió bien que era algo muy tonto cobrarse aranceles por todo, porque un país no fabrica todo. Es como acá, ¿no? El Perú, su primer TLC, ¿con quién ha sido? ¿Se acuerdan? Con Estados Unidos, ¿no? Con Estados Unidos. Antes de que hubiera TLC, yo me acuerdo, les cuento algo, yo acompañé a como mi primo, un mayor que yo, en el año 2002, me acuerdo, la compañía Ripley se compró una laptop, en esa época no habían las Core, ¿no? Antes las Core, ¿qué era? La época de su papá. No, antes, Core hoy en día es Core 2, 5, 7, antes no habían Core, antes que eran Pentium. Fuimos a comprar su Pentium 4 en Ripley año 2002 y le costó 8.900 soles. ¿Por qué? Porque esa laptop, ¿con qué venía? Arancel. En esa época, en el 90, 2000, el que tenía una laptop era gerente, porque era caro, era caro. Entonces, pero luego ya se firmó los 3.6 y ya viene ese arancel, ¿no? Ese paquete, pero como si era algo muy tonto porque, por ejemplo, ¿no? Es como que ahorita te cobren un arancel por traer una laptop. ¿El Perú fabrica laptop? No. Entonces, si tú traes tecnología, ¿es una amenaza para el Perú? No, porque el Perú no hace tecnología. El Perú no hace tractores, no hace aviones, y si intenta hacerlo, pues se creará, ¿no? Pero el Perú no es bueno en eso. El Perú es bueno en qué? En la extracción de materia prima. Por ejemplo, hoy en día que está marcando la pauta es en la agroexportación, que hay mucho trabajo hoy en día en la agroexportación. Yo tengo muchos alumnos que están trabajando en agroexportadoras, en Guaral, por allá, ¿no? Entonces, está muy fuerte. En ese sentido, entonces, ¿qué sucede? Que ya en esa época los países entendieron que cobrarse arancel a todo no era el propósito. Solamente era, como lo diga, ¿no? Si yo traigo algo a Perú, por ejemplo, un ejemplo real, si tú traes textiles a Perú, pagas arancel. Ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando los emprendedores traen como negocio textiles, ropa, ya eso va a pagar arancel. Hasta no solamente aranceles, puede ser que paguen dumping, ¿no? Antidumping. Entonces ahí sí es un producto sensible. Pero si tú traes electrodomésticos, porque no afecta al Perú. Entonces, hay que entender eso. Esa es la finalidad de aranceles, proteger la industria nacional y para nivel universitario, sí tienes que tener cuidado. Hay tres tipos de aranceles: el ad valorem, el específico y el compuesto. El arancel que más se cobra en el mundo es el ad valorem, ¿no? Que significa aplicado al valor. Más o menos como es. Ahorita lo vamos a ver, sí, ahorita en otra ley no lo vamos a ver, pero hasta ahí, acuérdate que hay tres tipos de aranceles, ¿ya? El ad valorem, el específico y el compuesto, ¿ya? ¿Hasta ahí se va entendido? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a seguir en esta parte. ¿Qué tenemos acá? Ya. Igual para que sepa, así como las personas en el mundo tenemos un número de DNI, porque tú cuando vas a una clínica no te identificas con un nombre, te identificas con qué, con tu DNI. Y aunque no lo crean, los productos en el mundo tienen su DNI, pero no se llama DNI, se llama partida arancelaria. Cuando tú vas a comprar un producto para negocio, el comerciante americano, chino, si tú le dices, ¿sabes qué? Quiero un plumón negro, no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Mira, es como yo tengo esta mesa. Esta mesa, ¿hay mesa de qué material? Mesa de madera, mesa de plástico, mesa de qué? Metal. Entonces, cada producto tiene un distinto código arancelario. Por eso que si yo le digo al chino, ¿sabes qué? Yo quiero una mesa de aluminio, tendrá una partida arancelaria de 5. Entonces ya él me va a codificar y eso ayuda en el mundo. ¿Por qué ayuda en el mundo? Para que se den una idea, es como un poco lo que aplica Donald Trump ahorita. Lo que pasa, estimados alumnitos, como ustedes saben, creo que es el tema que les toca la próxima semana, sistema tributario, ¿no? Existen lo que es el IGB, el arancel, entonces más o menos te pongo una idea, mira.
En el Perú, como en todos los países del mundo, hay muchos importadores que les gusta hacer trampita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, en el Perú, bastante, pero poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es como que si yo, como siempre le doy este ejemplo muy básico a los alumnos, es como si yo agarro y digo, ¿no? Le declaro a la SUNAT, porque SUNAT es el que maneja el comercio exterior o aduanero acá, y le digo, voy a traer un contenedor de mesa de plástico, pero al final no son mesas de plástico, son mesas de mármol. ¿Cuál vale más, el mármol o el plástico? El mármol. Pero yo agregué, como soy peruano y me creo Pepe Vivo, pongo la partida arancelaria de la mesa de plástico, que sería, por ejemplo, 33, 22, 10, 43, 01, ¿no? 2, 4, 6. Entonces, esta es una partida arancelaria de mesa de plástico. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Una mesa de plástico por unidad, pues, como que me cueste, pues, ¿qué te digo, no? $3. ¿Y una mesa de mármol, tú crees que costará $3? No, pues, ¿cuánto te va a costar? Por lo menos te va a costar unos $200. Estamos hablando de mármol, 200, $300. Entonces, pero como yo declaro plástico, yo voy a pagar el IGB en función a qué? A este valor. Y le quiero sacar la vuelta a aduana con eso. Entonces, por eso es que en el mundo existen las partidas arancelarias, para diferenciar los productos a nivel mundial. Y eso es lo que hace Donald Trump. Pues Donald Trump ha hecho, dicho, a los productos, según su partida arancelaria, que van a entrar a Estados Unidos, y él saca una lista, pues, de partidas arancelarias. Él ha sacado una lista y dice, estos productos van a pagar, como lo que ha dicho, ¿no? Primero que aplicaba 10%, ¿no? 20%, ¿no? Luego a China, ¿hasta cuánto le aplicó, según las noticias? 100, ya, eso se cobra según las partidas arancelarias. Porque acuérdense, es como si él diga, ¿no? Voy a aplicar la mesa, si tú hablas de mesas, estás hablando de un universo muy fuerte. Entonces, las partidas arancelarias es lo que marca la pauta, cómo se identifica un producto en el mundo. Por eso que eh, el arancel se aplica a las partidas arancelarias. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. O sea, siempre los aranceles se aplican a las partidas, porque la partida es algo muy exacto. Es como el caballero tiene su DNI. Yo tengo mi DNI y es así. Pero hasta ahí no sé si alguien tiene alguna duda, de repente algo no ha quedado claro, si tiene alguna inquietud. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Sí? Entonces, o muy rápido, de repente algo más despacio. ¿Sí? Entonces, mira, la partida arancelaria es un código numérico, pero ojo, hay que tener mucho cuidado. A veces, como cultura general, pues acá tiene que quedar muy claro algo. Una cosa, por favor, una partida arancelaria es un código numérico, y a veces las personas dicen el arancel. El arancel es un impuesto, que es el que usted ya sabe, ¿no? El arancel, ya, ese es el impuesto. Pero ¿qué pasa? Que así como cuando tú abres un libro, ¿no? Y encuentras un universo, ¿no? Como tú abres tu libro de matemática, la academia, o uno dirá, profesor, ¿y dónde estarán esos universos, todos los productos en el mundo? Este universo, donde están todos los productos en el mundo, se va a llamar arancel de aduana. En el arancel de aduana es un libro de 850 páginas. Y ahí van a estar pues todos los productos, celulares, tablet, mesa, mochila, gaseosa, todo. Se actualiza cada 4 años. ¿Por qué se actualiza cada 4 años? Porque cada 4 años periódicamente aparecen productos que nuevos. Bueno, entonces se actualiza. Por eso que hay que tener mucho cuidado con eso, porque eh, ¿cómo se llama? Me ayudan en RB, ¿cómo se llama cuando las palabras suenan iguales, parecidas? ¿Cómo cuando no? Entonces, a veces la persona dice, arancel, acuérdate que es el impuesto. Pero arancel de aduanas es el universo donde están todas las partidas arancelarias. Ojo, una cosa es el arancel de impuesto y otra cosa es el arancel de aduanas. ¿Qué viene a ser el arancel de aduanas? Es el documento donde están ¿qué? Todas las partidas arancelarias. Tú abres y vas a encontrar todas las partidas. ¿Y es de público para todo el público? Sí, tú entras a Google, pon arancel de aduanas 2022 y ahí te sale todo, tiene 650 páginas. ¿Es un documento universal? Sí, es para todo el mundo. Por eso que cuando tú agarras por ejemplo, en sí, para ser sincero, las primeras 6 son las que se reconocen a nivel mundial. O sea, siempre cuando tú haces una compra tienes que dar las primeras 6. O sea, es como que diga, ¿no? Lapicero, ya. Si tú haces esas 6, de acá hasta el Congo reconocen que eso es universal. ¿Por qué? Porque el comercio exterior tiene un propósito. ¿Qué propósito? Que todos hablemos que igual.
Entonces, por eso que cuando usted va a un proveedor chino, americano, asiático, todos entienden esto, como es como un mismo idioma, como un mismo idioma, ¿ya? Entonces, y la preferencia arancelaria ahí entra. ¿Qué es la preferencia arancelaria? Ya, ahí donde ya entramos un poco a la integración económica. La preferencia arancelaria es cuando un país, es como por ejemplo, más o menos la historia del Perú, eso sí. Quien puso un poco la primera piedra para que el Perú goce de preferencias arancelarias, ¿quién habrá sido? Creen ustedes. No, no hay nada. ¿Quién habrá sido el que puso la primera piedra para que el Perú se abra un poquito al mundo? Fujimori. Fujimori. Y ahí, ojo, se lo dejo como tarea porque llegan los exámenes de admisión. Fujimori hace el ATPA, que luego se renovó como ATPDA. ¿Y qué significa esto, profesor? Que no se entiende ya. Lo que pasa que, acuérdense de algo, que Fujimori cuando comenzó a gobernar, 90, ya. Chile empezó 10 años antes con Pinochet. Entonces Chile nos llevaba una ventaja. Chile ya tenía TLC. Perú no tenía TLC. Entonces, ¿por qué también Alan García nos dejó una mala herencia en su primer gobierno? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que así como ustedes han visto en Netflix la serie Pablo Escobar, ¿no? Entonces, en esa época, yo era de esa época, pues, ¿no? Estaba niño, yo, bueno. Entonces, de Sudamérica salía mucha droga. Salía de Colombia, de Bolivia y de Perú. Así como Colombia tenía su Pablo Escobar, el Perú tenía el Vaticano, ¿no? Que era un narcotraficante. Entonces, Estados Unidos estaba harto que llegue tanta droga de esta zona. Y es ahí donde le propone a los países andinos, a Bolivia, a Perú, que si ellos hacían un plan fuerte, interesante para lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos le iba a dar una preferencia arancelaria. Es como, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo soy Perú y ustedes son Estados Unidos. Y la señorita de acá, ustedes dos son Chile. Entonces, tanto Perú y Chile tienen productos muy parecidos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo agarraba y con mucho esfuerzo le decía al americano, mira, te vendo un contenedor de espárragos. ¿A cuánto? Me decía, $100,000. Ya, puede ser. Y la señorita de Chile decía, te ofrecemos a 105,000. No, mejor le compro al Perú, porque aparte que es más joven, mejor calidad. O sea, si quieres, cómprale. Pero eso sí, cuando llegue ese contenedor a Estados Unidos, vas a tener que pagar, ¿qué? 30% de arancel. O sea, de los $100,000, ¿cuánto tendría que pagar de arancel? 30,000. ¿Cuánto iba a costar esa importación? 130,000. Pero como con Chile ya había un TLC, ¿cuánto iba a pagar ese importador de aranceles? Cero. Entonces, de verdad, ¿no? Con Chile y TLC ya. Perú, discúlpame, pero ya no te voy a comprar. Y le compraban aquí. Entonces, esa es la figura de la preferencia arancelaria. O sea, Chile ya tenía preferencias arancelarias. Pero como Perú y Colombia hicieron ese plan contra, ¿y cómo se llamó ese plan de la lucha contra las drogas? ATPA. Y luego se renovó por última vez y se llamó ATPA. Eso, investiguenlo por favor, porque eso llega en lo que va a mención. ATPA y luego ATPA. Eso lo hizo Fujimori. Entonces, es ahí cuando recién nace el primer camino de Perú hacia el comercio exterior, hacia la integración, ¿ya? Hacia la integración, ¿ya? Entonces, ahí nace esto. Vamos a ver acá. Y bueno, como te decía, la partida arancelaria es un código numérico que tiene aproximadamente 10 dígitos y sirve para identificar los productos, identificarlos, ¿no? Es como, por ejemplo, a veces los jovencitos cuando postulan a FUNAP le dejan un ejercicio, ¿no? Le dice, a ver, ¿cuál es la partida arancelaria de la gaseosa? Y está que buscan el arancel como 2 horas sudando y nunca, ¿por qué? Porque la gaseosa es un nombre comercial. El arancel, lo solamente para comentar, por eso ya no llega en el plan, ¿no? En el arancel está de lo que está compuesto. ¿Y qué viene a hacer la gaseosa? Agua gasificada e edulcorada. Así se encuentra. O sea, nunca lo vas a encontrar como gaseosa, a veces en el ejercicio nacional de ¿no? Dime la partida arancelaria de la Coca-Cola. Y está que busca, nunca la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque es agua gasificada, edulcorada, es como está compuesto. Y así son las partidas arancelarias. ¿Qué más tenemos por acá? ¿De qué está compuesto? Y como te dije, el arancel
es un impuesto que paga el importador al introducir productos en el mercado, ¿no? Pueden ser tres, a valor en específico y compuesto. Eso sí tienes que tenerlo clarito. El que más se cobra en el mundo es el Agualore, ¿ya? Y el Agualore tiene una característica, es que el Agualore se cobra, ahora, por ahí en el examen de admisión dirá, ¿cómo es un Agualore? El Agualore se cobra como porcentaje, estimado alumnito. Por ejemplo, ¿no? Es como que dice, supongamos, ¿no? Si tú traes de repente, vamos a suponer textiles, vas a pagar 11% del valor de la compra. O sea, el Agualore tiene esta característica, es un porcentaje. Ya. Rapidito para tu examen, ¿cuántas son las tasas de la valor en el Perú? 0, 6, 4, para envíos postales y 11. Ya, esas son las tasas de la valor, que es el arancel que más se cobra en el mundo. En el Perú, las tasas son 0, 6, 4 y 11. Ya, eso es. ¿Y qué viene a ser el específico y en qué se diferencia? En específico, lo que se diferencia es que no es porcentaje. Te voy a dar un ejemplo real para ir rápido al grano. Es como que diga, ¿no? Si tú traes, por ejemplo, así, este es a valores, el específico es como si yo dijera, si traes una tonelada de arroz pilado, así le dicen, ¿no? Arroz pilado, pagarás, pongamos, $150. Ahora, ¿qué diferencia me encuentras con el Agualore? Que acá no hay un porcentaje, ¿qué hay? Un monto que exacto. ¿Te das cuenta? Acá qué hay porcentaje. Acá qué hay un monto exacto. Y también, ¿por qué le llaman específico? Porque está hablando de quién? De un producto específico. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, una cosa es el Agualore y otra cosa es el este. Ahora, ¿y en qué se diferenciará el otro? Por ejemplo, hay tres ya. Uno es el Agualore, dos es específico y tres, en algunos le ponen mixtos o en otros le ponen compuestos. ¿Y qué significa mixto y compuesto? Que te cobran los dos. O sea, te cobran a valores y también te cobran al mismo tiempo que te cobran específico. ¿Ya? En algunos le dicen mixtos y en otros le dicen compuestos. ¿Ya? Pero el que más se cobra, ¿cuáles hemos dicho? El agua. ¿Ya? El que más se cobra es el agua. ¿Ya? Ese es. Ya algo, ya viene acá la integración, ¿no? ¿Cómo se eliminan los aranceles? Pues considera la sensibilidad de las mercancías. ¿Qué significa sensibilidad? O sea, quiere decir que si tú traes algo que el Perú produce, a eso se le considera sensible. Como he dicho, ¿no? Por ejemplo, traigo espárragos, ¿no? Que el Perú también tiene una industria, es un producto sensible. O sea, cuando tú traes algo que el Perú produce en cantidad y te dedica a la exportación, se considera un producto sensible. Entonces, si yo digo, traigo tecnología, ¿será sensible? No, porque Perú no lo toca, no es sensible. ¿Ya? Entonces, según la sensibilidad, te van a cobrar, ¿qué? Pues 11%, de repente. ¿Por qué? Porque es sensible. ¿Ya? Pero si el Perú no le afecta, no se considera sensible. Y se da en plazo, ¿no? Ya, esta palabrita es importante. Nos quedamos con la primera desgrabación, ¿ya? ¿Qué viene a ser una desgrabación? Una desgrabación. ¿Qué le dicen en la integración económica? Hay una desgrabación arancelaria, ¿no? Ya, más o menos te pongo la idea así. Por ejemplo, Perú firma un TLC, va a firmar un TLC muy ambicioso este año, al parecer, si es que no pasa nada malo. A Perú tiene, me vamos a ver si adivinas con quién va a firmar. Ya tiene con Perú, con China, con Taiwán, tiene con Australia, con Estados Unidos, con Singapur, con los 27 países de la Unión Europea. ¿Con quién le faltará? Un país grande. No, ya está en la Unión Europea. Estados Unidos. Ya está. India. La India. Este año ya se ha firmado. Pero, ¿qué pasa con esto? Que el Perú firma un TLC, por ejemplo, con la India, ¿escucha? Y, por ejemplo, es como que productos peruanos van a ir a la India, ¿no? Hemos dicho que el impacto del TLC es que los productos peruanos que llegan a un país lleguen con ¿qué? Con arancel, ¿qué? Cero.
O sea, la idea es que el indio cuando compre de Perú, ya sea el arancel cero. Porque al hacer el arancel cero nos compran más, pues. No es que ya no le va a hacer, ya no le esté caro, pero en la realidad no todos llegan con cero. Es como que, por ejemplo, diga, ¿no? A ver, este producto, supongamos que llega a la India de Perú, podemos algo así, ¿no? Este producto llega de Perú y va a la India, por ejemplo, va a llegar con 12% de arancel, ¿ya? Pero al siguiente año va a bajar, al 2026 bajará a 8, al 2027 bajará a 4, al 2030 ya será 0. Una desgravación que viene a ser la disminución de quién? De la arancel. Esa es una desgravación. En las integraciones económicas normalmente pasa eso. Entonces, ¿qué es una desgravación arancelaria? La reducción progresiva de que de los aranceles. Es una reducción progresiva de los aranceles. ¿Está? Entonces, ya pasa, ¿no? Degradación en inmediata. ¿Inmediata por qué? Porque es cierto, no le había dicho, algunos productos sí, en uno más, ya, es como que ya lo que hablamos de las partidas arancelarias, ahí te puso las partidas. Dice, a ver, el Perú, ¿cuántas partidas arancelarias tendrá? Ya, entonces la India, ¿qué dice? De tal partida entran con cero. ¿Y eso cómo se le llama? Desgravación que inmediata. Pero de tal partida va a tener esto acá. Por eso que es importante el tema de las partidas. Ahí no dice la mesa, no, todo se habla porque partidas. Entonces, algunas partidas tendrán a inmediata y otras tendrán desgravación arancel. ¿Ya? Entonces, así te van dando las interacciones económicas. Y ahí está, pues, lo que decía, ¿no? Listas arancelarias. Listas que contienen el universo arancelario, las preferencias que ofrece cada parte del acuerdo. Contienen al menos la subpartida y la descripción arancelaria de la parte importadora y la categoría, acá lo decía, ¿no? De la desgravación. Entonces, esa parte es importante. Este es un ejemplo de lista de partidas, acá está. Lo que te decía, así es el arancel. 620321 trajes externos, libras sintéticas. 62, allá. Es como una familia, mira, en un orden. El arancel es así. Acá está la partida arancelaria, la descripción y el arancel. Por ejemplo, este producto, ¿con cuánto está entrando de arancel? 17. ¿No? Un arancel base, le dicen. Y luego ya se va desgrabando. Baja. ¿Ya? Entonces, más o menos esta es la figura de las partidas. Las preferencias arancelarias, ya. Ya entrando un poco más a fondo, ya. Te comento. Acá está, mira, si te hace familiar esta palabra, mira, ¿qué dice ahí? ATPA, ya. Escucha, el ATPA es una preferencia arancelaria unilateral. ¿Qué significa unilateral? Y hay que tener mucho cuidado. Unilateral es cuando el beneficio es para quién? Para uno. En el caso de Estados Unidos, cuando le dio este beneficio arancelario a Colombia, ya, el único que se beneficiaba con eso era Perú. Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque Perú recién estaba, ¿qué? Empezando. Lo que pasa es que tú sabes, ¿no? Un TLC como ahorita, ¿no? Estados Unidos dice, ya, yo te dio mis productos y que mis productos entren con cuánto de arancel a Perú, con 0. Y los productos peruanos que entren a dónde, a esto sí, ya. Pero cuando es unilateral, solamente se busca el beneficio de uno solo, que en este caso fue de Perú. Porque Estados Unidos sabía que ellos recién estaban empezando. O sea, no es que dijo, mira, vamos a negociar, no, no. Estados Unidos dijo, mira, ¿sabes qué? Tus productos van a entrar con 0, con 5 y van a entrar. O sea, el beneficio era para quién, para el más grande o el más chiquito. Para el más chiquito. Normalmente siempre son para los más chiquitos. Entonces, ese es el beneficio unilateral, porque solamente se beneficia uno, que es el más pequeño. Bilateral, ya son los TLC, porque bilateral de qué estamos hablando, dos. Y ahí donde tienen que buscar el beneficio de los dos. Por eso es que la historia fue así. Cuando Fujimori termina su gobierno, ¿no? Que se escapa, ¿no? Se va supuestamente, ¿a dónde se fue Fujimori? Ajá,
¿Exactamente por qué se fue a Japón? Porque está No, pero fue un pretexto, hoy. Se iba a la PEC. Ese año era la PEC. Y él pidió permiso como presidente para ir a la PEC. Y nunca más regresó. Bueno, después, ¿no? Ya preso, ¿no? Pero él se fue a la PEC. Entonces, escucha, cuando termina el régimen de Fujimori, ¿quién entró después de Fujimori? Paniagua, ¿no? Que no logró nada y no entró Toledo. Muy bien. Estados Unidos le dice a Toledo, mira, ¿sabes qué? Tienes que negociar un TLC conmigo porque el ATPA ya no es renovable. Porque acuérdate que en el ATPA, ¿quién solamente ganaba? Perú. Estados Unidos no ganaba nada ahí. Entonces le dice, la única solución que te queda es negociar un TLC conmigo. Mucha gente estaba en contra. Quien quería boicotear ese TLC en esa época fue Ollantumala. Porque es cierto, o sea, es como cuando tú haces un negocio, ¿no? Si tú no revisas bien los pormenores, puede ser que en ese negocio que pierdas. Es como que te diga, ¿no? Hame 1000 polos, ¿no? Te emociona, pero luego hay gente que dice, oye, en este negocio más fue lo que perdí que lo que, porque no negocias, o sea, no ves los pros y los... Ya, ¿quién negoció mal y que se emocionó fue México? Los mexicanos dicen que hasta el día de hoy lo peor que le pudo pasar a México fue negociar un TLC. ¿Por qué? Porque no lo negoció bien. Entonces, Ollanta quería boicotear, así como cuando Pedro Castillo hacía sus marchas, quería boicotear, pero por si acaso yo no soy ningún partido político, porque nunca me ha convencido ninguno, ¿no? Pero eso ya lo dejamos de lado. Cada presidente, a pesar de la corrupción, ha hecho algo, ¿no? Como Fujimori, ¿no? Toledo también, en esa época Toledo lo rodeaba gente muy capaz, ¿no? Que era pues PPK, que había trabajado en el Banco Mundial, Alfredo Ferrer, y gente que sí, o sea, conocía el tema. Y es ahí donde negocian que iba a ser el primer TLC de la historia del Perú. O sea, y además, lo que tenemos hoy en día, la economía es por eso. El puerto de Chancay no es una casualidad, se da por eso. Si no, ahorita no hubiera ni puerto de Chancay. Entonces, ¿qué pasa? Que ese TLC, ¿cuánto tiempo ustedes creen que se negoció? ¿Un mes? ¿2 meses? Se negoció los 5 años de Toledo, porque había que negociarse muy bien. Porque si no, Perú, ¿qué iba a pasar con esa negociación? Iba a perder y iba a pasar lo de México. Tanto es así que Toledo no lo llega a firmar. O sea, Toledo ya lo deja sacramento. No, no, lo dejo listo ya. Ya es como que ya a eso se le llamó la ronda de negociación. Se juntaban el grupo negociador de Perú y el grupo negociador. Pero ya la última ronda fue ya para el fin del gobierno de Toledo. Y Toledo ya no alcanzaba a firmarlo. O sea, ya lo dejó listo. O sea, así como imprimido todo. ¿Quién lo tenía que firmar? El que seguía. Y el que seguía no, Alan. Pero Alan era una persona muy egocéntrica. Alan sabía que si lo firmaba, el crédito para quién iba a ser en la historia. Por eso que Alan dijo, yo no lo voy a firmar. Pero Alan, cuando sale elegido, le hizo una promesa, que no iba a cometer los errores de quién. Y le dijeron, mira, Alan, tú no lo firmas, ¿tú crees que Estados Unidos te iba a volver a tocar la puerta para negociar? Ni hablar, o sea, Estados Unidos nunca más te iba a buscar. Y lo que había logrado el Perú, con lo que dejó Fujimori la TPA, iba a volver a foja cero, porque los productos iban a ir a Estados Unidos, ya no iban a ir con arancel ni 3 ni 2, iban a ir con arancel del 30%. Felizmente lo convencieron bien Alan García y Alan García firma el primer TLC del Perú. ¿Y en qué año se firma el primer TLC del Perú? En el año 2007. En el año 2007 se firma el primer TLC que marca un antes y un después del Perú. Claro. Es más, en el 2007 no, todavía no funciona el TLC. El TLC entra a funcionar en el 2009. ¿Por qué? Porque tecnológicamente el Perú no estaba preparado. Claro, es como que tú vas a ir a la par de la tecnología con Estados Unidos, el Perú está arcaico en procesos aduaneros. Entonces, Estados Unidos se dio cuenta que Perú no estaba listo y el Perú le dice, espérame un ratito. Ya, ¿cuándo te... Y el TLC recién comienza a ser vigente en el año 2009. O sea, se firma en el 2007, pero recién comienza a hacerse efectivo en el año 2000. Y ahí ya cambia la historia del Perú, ¿no? Ya es distinto ya con el TLC, ¿no? No, no es potencia, pero ayuda, ¿no? Claro, claro, porque si no, ahorita los productos que ustedes consumen vinieran con arancel. Lo que tú consumes ahorita en tecnología valdría 6 veces más. Esa es la diferencia, ¿no?
Entonces, pero, escucha, un favor, ¿qué hora es, por favor? Para que no nos falte la hora. 2:22. 12:22. ¿Hasta qué hora es? Ya. Va, escucha. Pero en el mundo no todo es felicidad. Porque, sí es cierto, ¿qué pasa? Siempre existe la trampa del lado, ¿no? O sea, es como que Estados Unidos o la Unión Europea te dice, ya, mira, te doy cero arancel. Ah, bacán. El Perú está contento, dice, oye, qué chévere, ¿no? Ya voy a entrar. Pero es como que el Perú, por ejemplo, vaya a mandar sus arándanos, que prácticamente Perú lo ha destronado a Chile, ¿no? Hasta en uva, que uva era el caballito de batalla de Chile, ya Perú ya le ganó en uva. Se dice que en 4 años lo va a superar al más grande del café, a Colombia. Y en 7 años dice que lo va a superar, ya ese sería el mayor logro de Perú. Dice que en 7 años Perú lo va a destronar a México del aguacate en la palta. Va a destronar la palta. Entonces, así como va. ¿Por qué una cosa que ustedes, grupo? No, no es que es que las estadísticas, según la producción, se está desacelerando la producción de café de Colombia. Y la producción de café de Perú, exportación más bien. O sea, la brecha va. Colombia produce menos. Claro, está exportando menos. ¿Por qué? Porque Colombia entra en qué tipo de política. Ahí está. México, está bien. Chile, que ellos sigan así y que el Perú no. Por eso que el Perú les va ganando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya, lo que te conté, rapidito. El Perú se emociona, como todo país chiquito, dice, entro sin arancel, y es como que un exportador peruano dice, ya, mando mis arándanos, pero dice, ya. Y la Unión Europea le dice, ya, está bien, van sin aranceles, pero ¿sabes qué? Tienes que presentarme 15 certificaciones de salubridad. Y cada certificación es como todo algo engorroso, ¿no? Es como que des 15 exámenes de admisión. Es como, ya, ¿no quieres entrar a trabajar? Ingresa a La Molina, ingresa a San Marcos, ingresa a La Calle, algo así. O sea, sería muy que engorroso. Entonces, prácticamente, es como que ya te doy el TLC, pero te complico con qué? Con los permisos. ¿Y cómo se llama cuando te piden permisos en exceso? ¿Cómo se va a llamar? Barreras no arancelarias o en algunos cristales ponen barreras para arancelarias. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Barreras arancelarias o no arancelarias. ¿Ya? Barreras no arancelarias o para arancelarias. Ya, una forma fácil que viene a hacer esto, permiso. Permiso. ¿Ya? O sea, exigencia de permiso. ¿Ya? ¿Mucho mejor? O sea, quiere decir que son permisos, pero que es demasiado. O sea, mejor dicho, te complico la vida con eso. Pero es ahí donde ya pues vuelven a negociar y se equilibran, ¿no? Ya, mira, ya no te voy a pedir 15, ¿no? Te pediré todos, pues, ya. ¿Se entendió la idea? O sea, ¿no? O sea, ya te di el TDC, pero ahora te complico. Entonces, en ese sentido, está para inocuidad. ¿Qué significa inocuidad? Sano. Seguridad, inspección de aduanas, por ejemplo, algo que sí o sí en los países cumplen es el embalaje de madera. ¿Por qué? Porque la madera que le entra, plaga, polilla. Entonces, eso tiene que estar certificado en que por SENASA. O sea, todo pallet tiene que estar certificado que está libre de plagas, si no, pues se contamina. Se puede contaminar pues, todo lo que viaje por allá. Y este está acá. Esta es la norma NIS 15, en que dice que ese pallet de madera está exonerado de qué? De plagas, ¿no? Y así en el mundo es una exigencia en la actualidad. Y ahí está el TLC, que es un TLC, el Tratado de Libre Comercio. Ya, siempre en el colegio nos enseñan TLC, ¿no? Pero como que de correcta, ¿no? Tratado de Libre Comercio. ¿Libre de qué será? De aranceles. Libre de aranceles. No, libre comercio. Está libre de aranceles. Porque ya tu producto entra con cuántos aranceles al otro país. Libre de aranceles. Libre.
¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Y qué tenemos acá? Dice así, ya, también hay que tener cuidado en qué se realizará un tratado con un acuerdo. Es que los acuerdos pueden durar 5 años, 10 años, mientras que los tratados duran ¿para qué? Para toda la vida. Es como los tratados límites que se aprendió a Perú, ¿no? Tratados Salomón Lozano, entonces duran para toda la vida. Por eso que el Perú tuvo que negociar muy bien su TLC, porque esos TLC ya no hay marcha atrás, son para toda la vida, ¿no? Entonces, Y si Estados Unidos declarara la locura, no puede quitar el Tratado de Libre Comercio. sí, no, sí, o sea, es como el día de ayer he visto noticias que un juzgado ha dicho, bueno, es un juzgado local, ¿no? Que ha dicho que va a eliminar los aranceles que acordó Donald Trump. ¿Por qué? Porque en sí no está bien eso, porque esos TLC tienen capacidad jurídica. No, de repente para no salir del tema, pero esos están amparados por una organización, de repente en cultura general usted lo ha visto, que se llama la OMC. ¿Qué significa la OMC? La Organización Mundial de Comercio. Comercio, ¿no? Entonces, OMC, la OMC. Entonces, ahí la OMC pertenece a la ONU, ¿no? Pertenece a la ONU, y ahí tienen capacidad jurídica. O sea, sí, es más, Brasil, según lo que tú has preguntado, Brasil lo va a demandar a Estados Unidos. Brasil es grande. A ver, Perú no le manda, pero es chiquito, ¿no? Pero aquí tiene más de 200 millones de habitantes. ¿Por qué lo va a demandar? Porque lo que le he dicho, el TLC, una vez que se firma, ya no se puede hacer marcha atrás. Y lo va a demandar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le está cobrando lo que tú dices, aranceles. O sea, y no habría, o sea, en sí para cobrar un arancel, es como que, por ejemplo, de repente, pues, pongamos, hay un producto que se está trayendo de Estados Unidos que afecte. Por ejemplo, Estados Unidos es muy fuerte en el trigo, en alimentos para el pollo, en ese monstruo de Estados Unidos. Es como que un importador americano quiera traer soya de otro país, ahí sí tendría que pagar arancel. Pero que se le ocurra de la nada, eso está mal, eso no se puede hacer. Y por eso que Estados Unidos ahorita su economía está cara, porque no hay seguridad jurídica, ¿sí? ¿No? Entonces no debería ser eso, ¿no? ¿No? Entonces, acá está, un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar una concesión de preferencias arancelarias, ¿no? Entonces, los TLCs, como hemos dicho, ¿no? Eliminan los aranceles. Importante, en el Perú, ¿quién maneja el comercio exterior? El MINCETUR. Ya, no vayas a decir, algunos marcan al SUNAT, no, es el MINCETUR. ¿Y qué significa el MINCETUR? Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Él es el que se encarga de negociar los TLC. Negociar, por ejemplo, ahorita con la India, él lo negocia, luego lo firma, el MINCETUR. El MINCETUR es un ministerio, ¿no? El ejecutivo. ¿Cómo? No, TLC. Sí, TLC. Entonces, acuérdate, quien maneja el comercio exterior en el Perú, ¿quién es? El MINCETUR. ¿Ya? El MINCETUR. Él es el que negocia, firma todos los TLC en nuestro país. Y From Perú es como el marketing, ¿no? Él se encarga de, pues, marketear todos los productos a nivel mundial, ¿no? Los esparros, los arándanos, la páprica y todos esos productos, ¿no? Entonces, From Perú es como el marketing que se hace de alto comercio. Y luego tenemos aquí SUNAT. En la época de Fujimori habían dos instituciones, SUNAT y aduana, ¿no? SUNAT, pues, es el que cobra los tributos, como ustedes saben, ¿no? Y aduanas, acuérdate, las importaciones también pagan IGB. Entonces, ¿qué pasa? Aduanas cobra ese IGB de importación y luego se lo manda a SUNAT. Entonces, Fujimori dijo, muy largo ese camino. Entonces, a partir de ahora, aduanas es absorbida por quién? Por SUNAT. SUNAT absorbió aduanas. Por eso que algunos dicen SUNAT aduanas, pero en sí es uno solo, ¿no? Pero aduanas fue absorbido por SUNAT. Entonces, ¿qué hace SUNAT o SUNAT aduanas, como dicen los aduaneros? Ellos se encargan. ¿Qué es una aduana? Es como lo que se va a ver en geografía después del break, ¿no? Una frontera, ¿no? Marca una división entre quién, entre un país y otro. Entonces, igual es como lo que hace SUNAT con impuestos. Tú cuando traes una importación, SUNAT se encarga de ver eso. Pero, ¿cómo les podría dar un ejemplo real? Ya, por ejemplo, ¿no? En el Perú, como en todos los países del mundo, está prohibido para negocios, para uso personal normal, pero para negocios tú no puedes importar marcas registradas. Por ejemplo, yo no puedo decir, voy a traer 10 cajas de audífonos Sony. No, no se puede hacer.
Eso no se puede, eso está prohibido. Para ti sí tú puedes traer, pero para negocios eso está prohibido. ¿Por qué? Porque eso tiene un distribuidor en el Perú. Y eso hay un distribuidor. Por ejemplo, yo quiero traer 100 zapatianas, eso está prohibido. Porque Nike tiene un distribuidor en toda Latinoamérica. Y ese distribuidor tiene que llegar a una meta por lo menos de, pucha, ¿qué te diré? Pues 300 millones por lo menos tendría que llegar para que... Y ese distribuidor de Nike en Latinoamérica, él es jefe de todos los distribuidores de Nike en Sudamérica. Por ejemplo, distribuidor de Perú. Pero para que ese distribuidor de Perú llegue a su meta, o sea, él también tiene que cuidarlo. Es como que el distribuidor de Perú dice, ¿no? Ya un par de zapatillas está a 600 soles. El distribuidor de Sudamérica le dice, mira, yo te la doy a 400 y te ganas 200 soles por cada par. Pero, ¿cuántos pares se tendrá que vender en un mes? Tendrá que vender por lo menos, que te diré, pues, más de 10.000 pares tendrá que vender ese distribuidor. Pero para cuidarlo a su distribuidor, no es como que él agarre y diga, yo me traigo de otro país, todo el mundo traería de otro país, ¿qué va a dar ese distribuidor? Ya, entonces por eso que en el Perú y todos los países del mundo está prohibido la importación de marcas registradas. Y si te atreves a traerlo, ¿qué hace aduanas? Lo retiene. Y aparte viene el representante legal de Nike y te pone un juicio, porque eso está prohibido. Ahora, hay personas que tampoco no puedes traer profesor, Lilo y Stitch, no, eso. Ahora, mira, profesor, lo que está en el ambulante ya es otra historia, pero es el informal. Pero una empresa formal no puede traer Lilo y Stitch, cualquier marca. Ahora, uno dirá, profesor, y lo que, esa mercadería que ve mesa redonda, ¿no? Ya, eso viene por contrabando. Eso viene por desaguar en Bolivia. Y lo meten ahí. Van así, calladito, lo van metiendo y entran. ¿Y qué pasa cuando lo agarra la sonda? Pasa esto, pues. Ahí está, pero ¿qué? Ese es control. ¿No? Entonces, el SUNAT es cercano. ¿No? Entonces, SUNAT hace esto ¿para qué? Para proteger la competencia y aparte que esas personas que están evadiendo impuestos. O sea, todos los peruanos, aparte que está prohibido y aparte también evaden impuestos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace SUNAT. Ahí está un ejemplo. Es acá. SUNAT incautó nada más y nada menos que 5.600 pares de zapatillas, valorizados en más de 400.000 soles. Cargamento fue declarado como estructura para todo, Mira, ahí está un ejemplo de lo que te decía la partida arancelaria. Ellos habían puesto una partida y esa partida, ¿para qué era? Estructura para todo. Y el aduana dijo, ¿no? Según su olfato aduanero, tantos todos los trae, ya ábreme ese contenedor. Y ahí, ¿no? Y ahí. ¿Qué hacen con toda la gente de los armas que te... Lo vende, remate. No, poco menos, te lo remata. Lo vende. Pero eso sí, tienes que comprar todo ese lote. No, sale en la página ciudad. ¿Sí? No. Lo venden, lo rematan. ¿Sí? Lo rematan. O sea, ellos quedan con la plata. ¿Plata? O sea, Claro, porque ese es para el Estado. Para el Estado. Cada vez para el Estado. ¿Ah? No, es un remate, o sea, es un concurso. Y sale, ¿no? Es como una subasta. Es como si voy a subastar estas 10 soles. Ya, uno da 15, ya, igual sería subasta. No, en la oficina es una. Sí, en la oficina es una. Pero eso sí, tienes que comprar todo este cargamento. ¿No? Ya. Ahora, por eso que es importante que los emprendedores, es como cuando la persona, por ejemplo, dice, no, sale a manejar auto y no sabe la regla de tránsito, ¿no? Dice, oye, ¿por qué me ha puesto multa? Porque no sabe la regla. Entonces, igual sucede, hay personas que salen y dicen, no, oye, hay un curso que enseñan a importar en 1 hora, y a veces se estafa. ¿Por qué? Porque no vas a aprender nada, ¿no? O sea, es de verdad, ¿no? Entonces, más o menos para que una persona domine esto, tendrá que ser mínimo 6 meses. Porque las reglas, ¿dónde van a estar? En la Ley General de Aduanas. Y ahí está. Ahí te dice qué puedes importar, qué no puedes importar, las partidas arancelarias, qué, y entonces todo un conocimiento. Por eso que cuando aduanas te sanciona en función a qué?
a la Ley General de Aduanas. Es el documento madre, ¿sí? Y ahí están las reglas del juego. Ahora, el importador también a veces tiene razón, ¿no? A veces la aduana no, claro, es como por ejemplo, pongamos un ejemplo real, ¿no? Es como que una persona, por ejemplo, como le decía, ¿no? De repente, yo traigo este lapicero, ¿no? Este lapicero yo agarro y de repente tiene un pequeño filo metálico, ¿no? Y aduana dice, pero pues plástico, ¿no? Entonces, como que este lapicero me cuesta pues 30 centavos de dólar, ¿no? Menos, 10 centavos de dólar. Pero como el oficial de aduana le ve un metálico, este lapicero metálico. Entonces tú estás robando la aduana. Este lapicero entonces no vale 30 como tú has declarado. En una te sube el valor. Esto vale 5 dólares más aparique en función de los 5 dólares. Y ahí la persona se asusta, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Él tiene que, pues, mostrar, pues, que ese producto, pues, realmente es plástico. Es como que yo diga, ¿no? Por ejemplo, tú has visto que cuando tú compras tu cereal, atrás dice como una ficha técnica, ¿no? Ya, yo a mi proveedor, pues, como yo soy alumno de la academia, bueno, agrociencias, entonces, claro, ¿no? Le pido a mi proveedor, mándame la ficha técnica y en la ficha técnica dice 70% o 90% de plástico y 10% de metal. Señor Dabana, con mucho respeto, esto es de plástico. Ya, entonces no te lo suelo. No, entonces, y eso donde lo dice en la Ley General de Aduanas. A veces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿De qué? ¿De qué? ¿Sí? Ya está bien. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Y ahí ya entramos en la integración económica, ¿ya? Dicho esa base, entonces, es la interacción más estrecha de países y pueblos del mundo, derivada, ¿no? Justamente para la reducción progresiva. Y acá está, ¿no? Un poco lo que yo le decía, ¿no? La historia, cómo pasó. Vamos a ir un poco ya a eso. Ya. ¿Cuál es el fin de la integración económica? Pues hay un fin económico, ¿no? ¿Escuchado? Hay un fin económico, ampliación y búsqueda de mercado de consumo. Ya. Más o menos para resumir esto, mira, escucha lo siguiente. Las integraciones económicas tienen una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Es que normalmente están formadas por países que están cercanos. Es como que te diga, ¿no? ¿Tú quieres mover un auto? ¿Lo puedes mover solo? No. Mejor lo mueves con cuánto. 3 o 4, ya. Entonces, las personas más avanzan en grupos. Es por eso que en su librito, si usted lo ha leído, está la comunidad andina, ¿no? Y la comunidad andina, ¿por quién está formada? Perú, Colombia. ¿Y qué particularidad tiene la comunidad andina? Que son cercanos. La Unión Europea, ¿qué son? Cercanos. Para los caballeros, el próximo Mundial de Fútbol, ¿dónde va a ser? Argentina, Ese es Uruguay lo que contamos. para... Ese No, es el México, Estados NAFTA. Unidos. Y el NAFTA va a ser un Mundial de Fútbol. Entonces, la característica de las integraciones económicas es que están formadas por países que saben que cercanos. Pero, ¿qué pasa con eso? Mira, un poco para que te des la idea. Si nosotros, que aquí lo vamos a ver solamente para avanzar así, decimos que acá tenemos la CAM, que la CAM viene a ser la Comunidad Andina, y la CAM está Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? Que el fin es esto, para una vez decirlo así, es que entre ellos, el arancel, ¿cuánto va a ser? Cero, entre ellos. Por eso que si tú traes ahorita un producto de Bolivia, ¿cuánto vas a pagar de arancel? Cero. Si traes un producto de Colombia, cero. Si traes un producto de Ecuador, cero. Y así verlo con todos. Entonces, ¿qué hacen? No? Igual un ecuatoriano. Entonces, ¿qué va a pasar con esta zona? Ustedes que son inteligentes, ¿qué va a pasar con toda esta zona? Va a haber que más comercio. Va a haber más comercio. Porque entre ellos se compra bajo arancel cero. Ahí es arancel cero al 100%, todos los productos. Es arancel cero. O sea, ahí el comercio va a subir. Y va a haber que más producción, más trabajo. Pero hay que entender esto, ¿no? Algo que dice en su libro y que es cierto. Yo te hago una pregunta. Si entre ellos cada vez se van a comprar más, ¿habrá amenaza de guerra? Ya no, pues. Desaparece la amenaza de guerra. ¿Por qué? Porque entre ellos se van a ¿qué? Apoyar. Entre ellos se van a necesitar. ¿Y juntos qué van a hacer? Van a progresar. Llores, por favor.
Unidos. ¿Se nos queda cuánto? Ya, escucha, rapidito. Mira, para hilar bien el tema, eh, es como ustedes, escucha, es como ustedes, cuando tú vas a acabar la universidad, vas a empezar como que practicante, ¿no? Practicante profesional, empleado, y luego ya vas a ser, repetido, gerente. ¿Sí? ¿Escucha? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú para que ya seas un profesional de éxito, vas a pasar por qué? ¿Cómo se llama eso? E- etapas. Ya. Entonces, mira, con eso ya entiendes todo el tema. Eh, el grupo de países que ya pasó por todas las etapas es la Unión Europea. La Unión Europea empezó así como estamos diciendo, TLC, ¿no? Unilateral, bilateral, Comunidad Andina, pero la Unión Europea luego ¿qué dijo? De repente ustedes tienen amigos en Europa, ¿no? Familiares, y de repente ¿qué dicen? No? Oye, a veces tu amigo piensa tu primo, a veces dice, ¿no? Oye, yo vivo acá en España, pero la otra semana me voy a Italia. ¿No es lo que dice, no? Voy a Italia, voy a Holanda, ¿por qué? Porque realmente el tránsito allá es muy fluido. Pero ¿qué pasa? Que la Unión Europea también entendió que para que, o sea, mira, la idea es eso, que mientras tú estás más integrado como persona, avanzas más. Entonces, ¿qué pasa? Que entre ellos entendieron que también tenía que haber la libre circulación de capitales. ¿Qué digo capitales? Personas. O sea, quiere decir que ahí no se piden visas. Ellos se comportan como si fuera que un solo país. O sea, es decir, el europeo en su misma zona puede pasar de un país a otro. Y se considera como si fuera que un mismo ciudadano. O sea, pasa de un país a otro. Igual, es como que de repente Inglaterra hace una oferta laboral y cualquiera de Europa puede postular esa oferta laboral con los mismos que beneficios, derechos, se homologan, se reconocen los títulos universitarios. Es como si fuera un solo país. Pero ese sí es otra etapa. Ahora, hay que integrarnos más todavía, dice. ¿Y qué más nos falta? Una misma moneda. Por ejemplo, ¿la comunidad andina comparte la misma moneda? No. ¿La Unión Europea? Sí. Los 27 países que tienen el euro. Por eso que para entender el tema es cuestión de entender la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? Que la Unión Europea también dijo, hay que integrarnos más, ¿qué más vamos a hacer? Ya, una forma de integrarnos más es que todos practiquemos una misma política. Es como que la Unión Europea diga, a partir del 2026 todos tenemos que, el PBI invertir en, ¿qué? En la agricultura, y todos tienen que invertir en la agricultura. Pero yo tengo una pregunta, ¿la comunidad andina, todos ponen una marcha para su nueva política económica? No. ¿Quién está más integrado, la Unión Europea o la comunidad andina? La Unión Europea. Por eso que las integraciones económicas son un conjunto de etapas. La comunidad andina es lo que un inicio recién fue aquí. La Unión Europea. En un inicio, pero ellos ya pasaron, ellos prácticamente ya son el techo máximo. Pero, entonces vamos a ver acá, ese es el tema de la integración económica, ¿no? Los países se van acercando, va habiendo más comercio, ya. Sobre todo acá, mucha atención, que esto es lo que normalmente llega en los exámenes y que, bueno, o sea, esta es la parte que el alumno más se complica, ¿ya? Vamos a ver acá. Bien. El primer grado más básico es la zona de preferencia. ¿Qué significa zona de preferencias? Quiere decir, escucha, en esta zona los países que van a hacer una reducción de que de aranceles entre los países miembros. Es como dicen, ¿no? Nosotros somos un bloque de 6 países. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a reducir aranceles. Es como cada acá, somos un grupo de países. Entre nosotros nos reducimos. ¿Está? Nada más. O sea, no hay nada más. Yo te hago una pregunta. ¿La Unión Europea será esto? No, ya no es. Ella es somos, pero así empieza la integración económica, con algo que chiquito. O sea, entre ellos hay una reducción de aranceles. Pero cuando ya se van conociendo más y se van estrechando más, dice, o hay que ir al segundo paso. Y es una zona de libre comercio. Mira lo que decía acá, mira mucha atención acá. ¿Qué dice la palabra acá? Reducción. Es como lo que decía, ¿no? Ya no te cobro 20, te cobro 5. Pero acá, ¿qué dice? Eliminación de los aranceles o arancel cero entre los países miembros. Entonces quiere decir que entre ellos ya no hay reducción, ¿qué hay? Eliminación. O sea, ya es cero, totalmente. Cero. ¿Ya?
¿Qué más? Vamos a hacer acá. Ya. Escucha, por favor. Acá donde el uno, yo me doy cuenta que a veces cae, en el tercero con el segundo. Ya, mira, qué calidad. En el segundo, que estamos hablando de zona libre de comercio, eliminar los aranceles. Pero ahí agregan algo que te voy a decir, todavía, espera. Ah, ya, ¿se salió? Ya, mira, para entender esta partecita, la zona de libre comercio, ellos, como dice, se eliminan aranceles, pero pasa algo. Lo que pasa es lo siguiente. Imaginemos que acá somos un bloque, y la 1 y la 2. ¿Ya? Entonces quiere decir que entre nosotros nos hemos eliminado aranceles. Pero pasa lo siguiente. El caballero que está ahí, de capucha, supongamos que él sea de Singapur, por ejemplo, ¿no? Escucha, el caballero es un país, supongamos que él es Perú. Y él dice, mira, ¿sabes? Escucha, rapidito para que la gente la idea. Él agarra y dice, no, como él no pertenece al bloque, yo le voy a cobrar arancel 15%. La señorita es Colombia, y él dice, yo le voy a cobrar 8%. La señorita es Ecuador, dice, yo le voy a cobrar 3%. O sea, quiere decir que cada uno aplica su propio ¿qué? Arancel. Pero yo al país que no pertenece, cada uno le cobra su propio arancel. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Eso es estar integrado? No tanto. Entonces, la tercera escala de integración que dice acá, establecimiento de un arancel externo común. Entonces, como que ya, señores, ya hay que integrarnos más. Entonces, quiere decir, todos nosotros a Singapur le vamos a cobrar ¿cuánto? 2%. O sea, cada uno aplica un arancel que igual para el que no es mío. ¿Ya? Entonces, ¿entienden esta parte? Entonces, en ese sentido, ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Acá dice, eliminación de los aranceles, arancel cero, pero agrégale lo que te voy a dictar. Cada país aplica un arancel, ¿no? Sí, agrégale esto, por favor, en zona de libre comercio en tu librito, agrégale esto, por favor, donde dice en tu libro zona de libre comercio, ¿sí? Ahí debes tener seguro, o si no, escribe en tu cuaderno, pues zona de libre comercio. En zona de libre comercio, ya, eh, escribe lo siguiente, en zona de libre comercio, cada país aplica su propio arancel, ya, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá en la pizarrita, para que lo veas así. Zona, esta sería zona de libre comercio, zona de libre comercio, ¿ya? Cada país aplica su propio arancel con los países que no son miembros del bloque, que no son miembros del bloque, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, la zona libre de comercio, cada país aplica su propio arancel con aquellos países que no son miembros. Yo le aplico 5, 3, pero en la Unión Aduanera cambia la historia, ¿no? Todos aplican un mismo arancel. Se integra, se integra más.
Luego, ¿qué dice el mercado común? Así fue la Unión Europea, mira. El mercado común, ¿qué dice? Libre circulación de ¿qué? Factores de producción. ¿Te acuerdas de economía? ¿Cuáles eran los factores de producción? Factores clásicos y no clásicos. ¿Y qué era clásico? Naturaleza, trabajo y capital. Circulan todos. Personas, trabajadores. Y dice, ¿no? De un lugar a otro ya pueden pasar las personas. Es como si estuvieran que en un mismo país. ¿No? Ahí está. Misma naturaleza. Así. Entonces ya hay el comercio exterior no solamente de bienes, sino también de qué. Perdón, las personas transitan en un mismo lugar. ¿No? Se integran más. Luego, la unión económica. ¿Qué dice la unión económica? La unión económica dice políticas económicas. Lo que te decía, ¿no? Como la Unión Europea, ¿no? A partir del próximo año, todos invertir en la ganadería. Todos tienen que invertir en la ganadería. A partir del próximo año, todos, por ejemplo, invertir en la agricultura. Todos invertir en la agricultura. O sea, todos que hacen una misma política. Y más adelante, que hasta acá, en la realidad es hasta acá. ¿Qué es la unión monetaria? Establecimiento que dice acá, de una moneda única. ¿Y cuál es la moneda única de la eurozona? El euro. En sí, en la realidad solamente existe hasta el día de hoy, hasta el número 6. El número 7 es como cuando un país ya toma posición del resto, ¿no? O sea, tiene hegemonía, ¿no? Eso todavía no se da, ¿no? Ahí está. La unión total significa todo. Es la integración total de las economías de los países miembros, ¿no? Pero en la realidad solamente existe hasta el 6. Entonces, acuérdate, zona de preferencias que una reducción. Zona de libre comercio, eliminación, pero cada país cobra ¿qué? Su propia relación. En la unión aduanera, ¿qué pasa? Ellos eliminan los aranceles, pero hay algo más. Aplican un mismo arancel con los países que no son. Si te das cuenta, es como una escalerita. ¿Vale? Hay alumnos cuando le agarran la mano y dicen, profesor, es el anterior más uno más. Claro, por ejemplo, un mercado común que viene a ser es una unión aduanera, pero para la libre circulación de ¿qué? Capitales. Es como dice, ¿no? La unión económica es un mercado común, pero aparte, ¿qué hacen? Practican una misma política. Y la unión económica, ¿qué dice? O la unión monetaria, es una unión económica, pero ahora comparten aparte, ¿qué? Una unión. ¿El Perú en qué nivel estará? Sí, dos. Como zona de libre comercio, ¿cierto? ¿No? Camino hacia de repente un mercado común, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día para ir a Ecuador necesitas visa. No, solamente con tu pasaporte. ¿No? Ahí tenemos principales acuerdos. Ya, vamos a ver por acá. Ahí está, la Comunidad Andina. La famosa Comunidad Andina de Naciones, más conocida como CAM. La Comunidad Andina se firmó mediante el Acuerdo de Cartagena. Ese dato es importante, acuérdate de eso cuando dicen, ¿no? Pero en un inicio no se llamaba Comunidad Andina, se llamaba Pacto Andino. Pacto Andino, ¿ya? Se llamaba Pacto Andino, firmado el 26 de mayo del 69, ¿en dónde? Cartagena. ¿Dónde está Cartagena? Colombia. Fecha de fundación, 26 de mayo del 69, nombre original Pacto Andino, y los países fundadores fueron Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, ¿no? Ajá, Chile sí. Pero primero ingresó Venezuela, y luego, ¿qué pasó con Chile? Se fue. O sea, primero ingresó Venezuela, y luego se fue Chile. Chile se va, ahí está la fecha, 30 de octubre del 76, pero luego más adelante se va a Venezuela. ¿Por qué se va a Venezuela? Por un poco lo que te conté hace una media hora, ¿no? Cuando Perú quiere firmar su TLC con Estados Unidos, en sí, Estados Unidos no solamente buscó a Perú, Estados Unidos quiso firmar, para no estar firmando con cada uno, Estados Unidos quiso firmar con toda la comunidad andina. Pero en esa época, ¿quién era presidente de Venezuela? Antes de Maduro, ¿quién ha sido presidente? Chávez. Y Chávez no lo quería. Él decía, no, los malditos yanquis, decía. Entonces, ¿qué hace? Hugo Chávez le da la pataleta y se retira de la comunidad andina y se va ¿a dónde? Al Mercosur. ¿Ya? Entonces, él se va. En el 2006, Venezuela se retira de la comunidad andina y se va al Mercosur. Entonces, la comunidad andina, antes del 2006, por ahí, era de 5. Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Pero luego, ¿qué hace Venezuela? Se retira. Y solamente quedan ¿cuántos? 4 países. Pero acuérdate, en un origen, ¿cuántos miembros eran de la comunidad andina? Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. ¿No? Luego regresó Venezuela, se retiró a Chile y más adelante
termina por retirarse Venezuela. Entonces acá está Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, ¿no? Su sede está en Lima, instituciones de la CAN, el Consejo Presidencial, y acá está, ¿no? Objetivo principal de la CAN, fomentar la integración económica y comercial entre sus países miembros. Ahí tenemos a los países, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Acá está, sede principal, Bogotá, Colombia, el Parlamento Andino. Tiene un parlamento así como un congreso, ¿no? Su Parlamento Andino. Sede principal, Bogotá, órganos, sistema andino de integración, carácter representativo y deliberativo, funciones principales, representar a los ciudadanos de los países miembros, armonizar leyes, y más o menos lo que hacen ellos es fomentar la democracia, que se respeten los derechos humanos. Este es el Parlamento andino, o sea, que se respeten los derechos de los países. Luego pasamos al famoso Mercosur. ¿Qué significa Mercosur? Vamos a ver. Mercado Común del Sur. ¿Ya? No les olvidar. Mercosur. Mercado Común del Sur. Mercado Común del Sur. ¿Por quién está conformado el Mercosur? Brasil, Argentina, ¿qué más? Uruguay y Paraguay. También se ve Venezuela, pero Venezuela ahorita está suspendido, ¿no? Como a veces se porta mal, está suspendido. Entonces, así como la comunidad andina, el pacto andino se hizo mediante el acuerdo de Cartagena, el Mercosur se hizo mediante el Tratado de Asunción. No te vayas a olvidar de eso. Ya, el Mercosur se hizo mediante el Tratado de Asunción. ¿Está? Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Ingresó a Venezuela. Ahorita Venezuela está suspendida. Está, ¿ya? Entonces, ahí lo tenemos. Más que todo eso, lo que te piden son los países miembros, ¿no? Ya tienes que saberlo, ¿ya? Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿no? Y Venezuela suspendida. Luego tenemos la Alianza del Pacífico. Fue muy ambicioso. ¿Escuchás? ¿Quiénes pertenecen a la Alianza del Pacífico? México, Colombia, Perú y Chile. No te voy a enfriar con cuántos. ¿No? Que hasta, si no hubiera entrado hace poco el socialismo, era muy buena esa economía, ¿no? México es un monstruo en Centroamérica, Chile era muy bueno, ¿no? Perú, que había salido adelante, entonces ahí tenemos, era Perú, Colombia, México y Chile, ¿no? Entonces la finalidad es buscar un espacio para impulsar el crecimiento. O sea, normalmente los que están ambiciosos te piden eso, ¿no? Los países miembros. ¿Y está? Y tenemos uno de los más ambiciosos de todos, el APEC, que sí tienes que saber el nombre completo, ¿no? ¿Qué significa APEC? Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ¿no? Ahí nos falta Rusia, creo que nos falta, entonces son 21 economías. Para que te des una idea, pues, mira qué país está, ¿no? Australia, Canadá, Chile, Japón, está China, está México, está Hong Kong, China, Estados Unidos, Taiwán. Entonces, por eso que dice que la suma del PBI de las 21 economías de la PEG equivale al 56% de la producción mundial y representa el 46% del comercio global. Claro, pues está China, ¿no? Está Estados Unidos, ¿no? Está Rusia. Entonces, la PEC, no te debes olvidar, ¿cuántas economías son de la PEC? 21. ¿Qué significa PEC? Foro de Cooperación Económica. ¿Cuándo ha sido la última vez que el Perú ha sido anfitrión de la PEC? El año pasado. Con la inauguración de Corte. ¿No? Ya, ¿te debes olvidar eso? Acá, APEC, ahí te estoy dejando, por si acaso, ¿cuándo el Perú ha sido anfitrión de la PEC? 22 y 23 de noviembre de 2008, 19 y 20 de noviembre de 2016, cuando vino Barack Obama, y 15 y 16 de noviembre de 2024. Estas 3 veces el Perú ha sido anfitrión de la PEC. Perú, APEC, ¿ya? Ahí está, eso solamente lo he repetido para acompañar, no te olvides estas fechas, ¿ya? Estas 3 fechas, el Perú ha sido anfitrión de la PEC. Y tenemos el monstruo, la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea está conformada por ¿cuántas economías? Hemos dicho hace mal uno, 27. Ya, 27 países. Entonces, datos importantes, en el 51 se crea la Comunidad Europea de Carbón y el Acero, luego pasa al 57, se firma el Tratado de Roma y nace la Comunidad Económica Europea, y luego se crea, ¿no? La CE, ¿no? Se transforma en la Unión Europea, ampliando su integración más allá. Como te decía,
llega a ser un mercado común luego, la mayoría de los países usan el euro, forman la eurozona. Más adelante, pues ellos firman el TLC, ya como Unión Europea con el Perú, el 26 de junio de 2012. En esa fecha la Unión Europea firma. ¿Y cuando entra en funcionamiento el TLC de Perú con la Unión Europea? El 1 de marzo de 2013, ¿no? Pero cuando ya llega a ser como tal, Unión Europea, acá, mira lo que dice acá, en 1993, cuando es tan antiguo, ¿no? 30 y tantos años tiene la Unión Europea, ¿no? Pero si por ahí te preguntaban algo rebuscadito, el origen de la Unión Europea, ¿cómo se llamó el origen de la Unión Europea? Acá está, ¿no? Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Porque el carbón, ¿qué generaba? Energía, ¿no? Esa es la historia de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ellos tienen su propio Senado, su propio banco, su propia moneda, sus propias políticas, y esa es la Unión Europea como tal. Bueno, y Bangladesh sería puede ser. Escucha, tenemos acá el NAFTA. ¿Qué viene a ser el NAFTA? El NAFTA está constituido por 3 países: Estados Unidos, México y Canadá. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con el NAFTA. ¿Ya? El NAFTA son siglas en inglés y en castellano a veces se pone el examen como en inglés o como castellano. En castellano sus siglas son TELECAM. ¿Qué significa TELECAM? Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿ya? De América del Norte. Sí, está en tu librito. Ya, acuérdate, a veces viene como NAFTA, a veces va a venir como qué, como Telecam. Ya, ahí hay que tener mucho cuidado. En tu libro también te van a preguntar el ALCUE, ¿no? Bueno, en las preguntas, ¿no? Porque el libro no está. ALCUE, ¿qué significa? América del Norte, no, América Latina, el Caribe y la Unión Europea. O sea, la Unión Europea quiso darle también preferencias arancelarias a esta zona, ¿no? Entonces ahí tenemos, mira, América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Ese es el ALCUE, ¿ya? Entonces ahí en tu librito van a ver una pregunta que te dice, ¿no? ¿Qué significa el ALCUE? Entonces el ALCUE es América Latina, el Caribe y la Unión Europea, ¿ya? Son preferencias arancelarias que da la Unión Europea a los países de América Latina, ¿qué más hemos dicho? El Caribe, y que la Unión Europea pues firma ese acuerdo con toda esta zona, ¿ya? Ese es el famoso ALCUE, Unión Europea. Luego tenemos el ASPA, que también te van a preguntar en tu libro. ¿Qué significa el ASPA? América del Sur y ¿qué más? Los países árabes, ¿ya? Ese es el ASPA, ¿ah? América del Sur y los países árabes. Pues los países árabes pues tienen una muy interesante poder que adquisitivo, ¿ya? Entonces ahí está América del Sur y los países árabes. Y por último, en tu libro también te van a preguntar en las preguntas el UNASUR. ¿Qué significa UNASUR? Unión de las Naciones del Sur. El UNASUR apareció con muchas expectativas, pero ya varios países han, ¿cómo se va? Que han salido del UNASUR, ¿ya? Solamente quedan 5, ¿ya? Entonces, pero, el UNASUR acá está. Unión de las Naciones Suramericanas, o Naciones del Sur, decimos, ¿no? Ahí están los países fundadores, ahí te van a hacer 2 preguntas, creo, en tu libro. Acá están los países fundadores: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay. Creo que hay una pregunta que dice, ¿qué país no pertenece a la UNASUR? Y ahí va a estar México, creo, ya, México. ¿No? Ahí está, estos países. Y, y nada, ahí terminó, chicos. Entonces, terminen de hacer sus preguntitas para ver la respuesta. Traten de responder ahí.
BRICS. ¿Qué mercados hay en el BRICS? Brasil. ¿Qué más? La India. ¿Qué más? Rusia. Ya, vamos a ver la pregunta. Uno, el Perú no forma parte de BRICS, pues, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? El Perú no está en el BRICS. Uno, la letra dedo. Dos, todos son países que pertenecen a la UNASUR menos Panamá. En mencionar verdadero o falso, Venezuela se incorporó al Mercosur en el año 2012, ¿sí? La sexta cumbre del UNASUR se celebró en Lima octubre 20, ya es falso. En 2014 Lima será la sede de la cumbre de la PEC. Bueno, sí, verdadero. Eso fue, ¿no? La letra C. 4. Es el foro de coordinación política entre los países de América del Sur y los países árabes. Ajá. 5. Es una organización subregional encabezada por el Acuerdo de Cartagena, la CAP. La letra D. 6. Son países pertenecientes al grupo de BRIC menos Corea del Sur, ¿no? La letra C. 7. El Perú forma parte del Acuerdo de Integración Económica conformado por países andinos, la CAM, Comunidad Andina de Naciones. 8. Son países miembros de la CAM menos ¿cuál? Venezuela. Venezuela. 9. La primera forma de dinero fueron las mercancías, lo que se llama el trueque, ¿no? La letra E. 10. Son países miembros de UNASUR menos México. La letra E. 11. El Perú en los últimos años ha venido registrando una inflación moderada. La letra C. Siguiente, es una base que pone el Estado, la UIT, Unidad Impositiva Tributaria, la A. 13 es el agente financiero, o sea, ¿en qué entidad es el que recibe dinero a nombre del Estado? No, ahí tiene mucho cuidado. Ese es el Banco de la Nación. Es el que mueve la finanza, no es el que tú pagas, cuando pagas tú para sacar tu DNI, no te pagas. Banco de la Nación. ¿Los policías dónde cobran dinero? Banco de la Nación. ¿Ya? Entonces, el Banco de la Nación. ¿Ya? 14, la 13 la B, 14. Las MIPES, ¿qué capacidad tienen? Capacidad de generar empleo, pues. Deo. 15, la estructura de las exportaciones peruanas son tradicionales y no tradicionales. La 16, menciona usted de las siguientes características no se leen en el modelo de competencia perfecta. Un vendedor. Acuérdate que en competencia perfecta hay una palabrita mágica que es un mercado atómico, o sea, donde hay mucha competencia. Acá no se cumple un solo vendedor, ¿ya? Ese sí, perfecto, el dedo. 17, cuando la demanda en un mercado es ejercida por un solo, ¿cómo se llama? Monopolio. ¿No? Pero acá dice ejercida por un solo agente, ¿qué dice acá? Por un solo agente económico que presente en un mercado. Cuando demanda, un solo comprador. Un solo comprador es monopsónico. El otro sería, si hubiera dicho la oferta, ¿no? Acá es la demanda. Monopsónico. 18,
es la unión de conjuntos de empresas bajo una sola dirección. Su objetivo es el control total de la organización y las empresas integrantes tienen su autonomía. Ese sería el, vamos a ver acá, Trux. Trux, ya, el Trux se fusiona. Es como lo que en su momento fue LAN Chile y TACA Chile. Luego se fusionaron y pusieron ¿qué? TACA, ¿no? Trux. 19. Según la ley de la demanda, el precio y la cantidad demandada están en una relación que inversa. Sube el precio, baja la demanda. 20. 20 es la entidad autónoma encargada de la recaudación de los ingresos tributarios, SUNAT, la B. 21. ¿Cuál es el objetivo principal de la comunidad andina? La B. Fomentar la integración económica y comercial el crecimiento. 22. ¿Cuál de los siguientes instituciones forma parte del sistema de la comunidad andina? Parlamento andino. La B. 23. ¿Qué países fueron los fundadores del Pacto Andino? La A. Muy bien. 24. ¿De cuántos países conforman la Unión Europea? 27. 25. ¿Cuáles son los países miembros de la Alianza del Pacífico? México, Chile, Colombia y Perú. La B. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver, que vamos. No sé, si era algo ahí.